Otros problemas frecuentes tras un síndrome coronario agudo. Normativa de conducción de vehículos. Una de las preguntas más frecuentes que el paciente plantea tras sufrir un infarto de miocardio es ¿cuándo puede volver a retomar la conducción de vehículos? A este efecto, es importante recordar que debemos separar dos grupos de conductores. El grupo 1 o grupo de conductores no profesionales, que es aquel que reúne permisos de conducción de las clases A, motocicletas, y B, automóviles de menos de 3.500 kilos y menos de 9 asientos. Y por otra parte el grupo 2, o grupo de conductores profesionales, que agrupa los permisos de conducción de las clases C, automóviles de más de 3.500 kilos y menos de 9 asientos, y D, automóviles de transporte con más de 9 asientos. También se incluyen en este grupo aquellos turismos destinados al transporte público, taxistas, empresas de transporte privadas, profesionales de autoescuela, transporte escolar o transporte de mercancías peligrosas. Aunque es poco significativo, existe un riesgo incrementado de accidentes de tráfico en pacientes con cardiopatía isquémica. Los legisladores deben elaborar normas que garanticen la seguridad del conjunto de la población. Debemos recordar que la norma, una vez aprobada, es de obligado cumplimiento. La conducción no supone un esfuerzo importante, por lo que solo puede verse limitada en pacientes en los que aparezcan síntomas en reposo. El riesgo derivado de la conducción no se debe tanto a los síntomas de angina o fatiga, como al riesgo de aparición de arritmias y o pérdidas súbitas de conocimiento. Como norma general, debemos saber que en la mayoría de los casos, el paciente con enfermedad cardiovascular necesitará un informe favorable del cardiólogo para obtener o prorrogar el permiso de conducir, con un periodo de vigencia que podrá ser entre 1 y 3 años en dependencia de la patología y del criterio médico. Además, el grupo 2, adicionalmente, precisará de una prueba de esfuerzo negativa y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 40% en la mayoría de los casos. Respecto a la enfermedad coronaria, los pacientes del grupo 1 o no profesional podrán retomar la conducción tras 3 semanas después de un infarto de miocardio, con informe favorable del cardiólogo y con un periodo de vigencia de 1 año. En el grupo 2 o conducción profesional, deberán transcurrir al menos 6 semanas para retomar la conducción y previo a ello el paciente deberá someterse a una prueba de esfuerzo que debe resultar negativa, además de presentar una fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 40% con informe favorable del cardiólogo. El periodo de vigencia del permiso de conducción también será de 1 año. Respecto a las técnicas de revascularización, debemos distinguir entre las quirúrgicas, mediante bypass coronario, y las percutáneas, mediante stents. En el primer caso, en el grupo 1 se permitirá la conducción transcurridas 6 semanas tras la cirugía, en ausencia de síntomas de angina y con informe favorable del cardiólogo, con periodo de vigencia de 1 año. En el grupo 2 se permitirá la conducción transcurridos 3 meses tras la cirugía, en ausencia de síntomas de angina, con prueba de esfuerzo negativa, fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 40% e informe favorable del cardiólogo y periodo de vigencia de 1 año. En los pacientes del grupo 1 revascularizados mediante stents y que no hayan presentado infarto de corazón, se permitirá la conducción transcurrida 1 semana del procedimiento, en ausencia de angina,
y con informe favorable del cardiólogo con un periodo de vigencia de 3 años. En el grupo 2 se retomará a las 4 semanas del procedimiento, con prueba de esfuerzo negativa, fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 40% e informe favorable del cardiólogo con un periodo de vigencia de 2 años. Debemos tener en cuenta que un porcentaje no despreciable de pacientes presentan síntomas de insuficiencia cardíaca tras un infarto de miocardio. En estos casos, en el grupo 1 se permitirá la conducción en pacientes en clase funcional inferior a 4, es decir, aquellos que no tengan síntomas de dificultad respiratoria en reposo, con informe cardiológico favorable y con un periodo de vigencia a criterio del médico. En el grupo 2 se permitirá la conducción a los pacientes en clase funcional inferior a 3, es decir, aquellos que no tengan limitación de la actividad física o la presenten solo ante esfuerzos intensos, cuya fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea superior al 35% y el periodo de vigencia será de 2 años en clase 1 y de 1 año en clase 2. El paciente trasplantado cardíaco del grupo 1 podrá retomar la conducción si se encuentra en situación estable, en clase funcional inferior a 3, con informe favorable del especialista y con un periodo de vigencia de 1 año. El paciente trasplantado del grupo 2 tiene prohibida la conducción. Asimismo, un pequeño porcentaje de pacientes cardiológicos son sometidos a implantes de dispositivos electrónicos cardíacos, o bien marcapasos o desfibriladores automáticos implantables, conocidos como DAI. Respecto a los pacientes portadores de marcapasos del grupo 1, se les permite retomar la conducción de vehículos transcurridas 2 semanas desde el implante, con informe favorable del cardiólogo y periodo de vigencia de 3 años. En los pacientes portadores de marcapasos del grupo 2 deberán transcurrir al menos 4 semanas desde la fecha del implante y el periodo de vigencia será de 2 años. Respecto a los pacientes portadores de DAI, deberemos distinguir aquellos cuyo implante ha sido en prevención primaria, es decir, los que se han indicado para prevenir la muerte súbita en pacientes que nunca han presentado una parada cardíaca o arritmias malignas, y aquellos cuyo implante han sido en prevención secundaria, es decir, cuya indicación se ha establecido en base a la aparición de muerte súbita resucitada o arritmias malignas. En el grupo 1 se permitirá la conducción transcurridos 2 semanas desde el implante en prevención primaria y 3 meses en prevención secundaria. En ambos casos, el periodo de vigencia será de 1 año. Si el paciente presenta una descarga apropiada, no se podrá renovar el permiso hasta transcurridos 3 meses sin recurrencia y con informe favorable del especialista. En el grupo 2 está prohibida la conducción con desfibrilador. El síncope es una pérdida brusca y transitoria de la conciencia, con recuperación completa y espontánea en un breve periodo de tiempo. Puede ser producido por múltiples causas y su repercusión, tanto desde el punto de vista pronóstico como del tratamiento, puede ser muy distinto en dependencia de ello. Sin embargo, desde el punto de vista estricto de la conducción, la presencia de síncope de repetición puede ser una limitación muy importante para la conducción por el riesgo que ello conlleva, independientemente de la causa subyacente. Por este motivo, la normativa actual es mucho más restrictiva en este sentido, permitiendo la conducción de vehículos a los pacientes del grupo 1 transcurridos 6 meses desde el episodio, sin haber presentado recurrencias durante este periodo, con informe favorable del cardiólogo y periodo de vigencia de 2 años. En el grupo 2 está prohibida la conducción en caso de síncope recurrente, salvo que la causa subyacente sea tratable.
El mensaje principal con el que nos tenemos que quedar en esta presentación y que no debemos olvidar es que la conducción de vehículos habitualmente es segura tras un infarto de corazón, pero que la norma de tráfico es de obligado cumplimiento. Recuérdalo por las implicaciones que ello conlleva. Muchas gracias.